Hola, ¿cómo estáis? Mi nombre es Tony Espigares y hoy no os traigo una meditación. Hoy os traigo un experimento de mi vida. Sabéis que este canal, el propósito inicial era experimentar y un poco enseñaros esa experimentación. Hace semanas me contactó, o meses, me contactó alguien por mi correo electrónico preguntándome un poco por el canal. Él es youtubers y él tiene un canal bastante similar. Hace poquitas semanas conversamos y tenemos una muy buena conexión. Esta persona es Cristian Casamitjana. Cristian es licenciado en psicología, especializado en procesos de autoconocimiento y superación en crisis existenciales. Y una de las herramientas que usa durante los procesos terapéuticos es el análisis del árbol transgeneracional. En mi experimento de vida yo he ido haciendo muchas terapias como constelaciones familiares, eh, algunas otras diferentes. Con la idea yo siempre he sentido, he notado que tenía una conexión muy importante con la parte familiar de mi madre. No, hoy básicamente lo que hemos trabajado ha sido la ruina. Si habéis visto alguno de mis vídeos en el canal, pues explico que me arruiné hace años. Creo que tenemos un pacto con los antepasados, entonces de alguna manera tenemos que respetar esos pactos. Hoy con Cristian lo que os voy a resumir una terapia de más de 2 horas. En la caja de descripción podréis encontrar su canal, sus vídeos, habla mucho de este tipo de temas y de terapias. Espero que os guste. Para mí ha sido bastante liberador porque he encontrado cosas que al conocerlas se han liberado. Y quiero daros mil gracias por todos los mensajes, por todos los comentarios. Estoy súper agradecido. Nunca pensé que el canal creciera como está creciendo. Estoy con un reto de 21 días con contenido propio basado un poco en las enseñanzas del doctor Joe Dispenza, que me está llevando más tiempo de lo que estimaba y espero que esté en la nube pronto. Así que sin más, empezamos con Cristian y la terapia. Un abrazo a todos. Hola, ¿cómo estáis a todos? Mi nombre es Tony Espigares. Hoy tengo la suerte de tener a Cristian, que va a indagar un poquito en mi árbol genealógico, como os habré contado previamente. Para mí es una suerte. Os vamos a enseñar pinceladas de lo que se puede hacer. Y bueno, Cristian, cuéntanos qué vamos a hacer en este experimento que me propongo sobre mí. Muy bien. Pues bueno, primeramente decirte que muy bien por ser tan valiente de dar ese paso necesario para afrontar el conocimiento interno, el autoconocimiento, ese es el primer gran paso. Y gracias también por darme la oportunidad de poder mostrarlo aquí. Decir que sí, lo mejor es desde el principio avisar que bueno, se trata de una demostración, no es un proceso terapéutico, por lo cual lo que aquí hacemos es dar una pincelada, una imagen de lo que puede llegar a surgir al analizar, al entrelazar y al ver todas las informaciones que puede llegar a darnos un esquema de un árbol genealógico que está absolutamente vinculado a a esa magnitud del inconsciente familiar, el cual pues cada persona tiene el suyo. Bueno, decir que sí, el procedimiento más o menos sería pues un intercambio de datos en el cual yo voy tomando notas y se va construyendo el árbol y a raíz de ahí vamos buscando, es decir, la información que convenga entrelazar entre sí. ¿Qué más? Es interesante, sobre todo, por no perderse en el abismo del árbol genealógico, porque ahí reside tanta información. Es muy interesante desde un inicio plantear un motivo específico de búsqueda que luego puede pasar a dejar de ser prioritario porque puede aparecer otro, pero de todos los puntos que pueden llegar a aparecer en un análisis transgeneracional,
no querer abarcarlo todo, por no perderse en la inmensidad de toda la información que allí puede llegar. Es decir, cada parte de trabajo corresponde, digamos que empezar a trabajar un árbol genealógico es un proceso de vida, es una carrera de largo recorrido. Uno empieza digamos, uno tiene la intención de ver qué hay ahí cuando dice, venga, voy a mirar qué hay en el pasado. En el pasado ocurren muchas cosas, en nuestro periodo existencial de vida ocurren cosas en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, en nuestra infancia, ocurren cosas durante el nacimiento, ocurren cosas durante el periodo gestacional, ocurren cosas durante el periodo pregestacional, que también todo aquello influye en lo que será lo que se le llama el proyecto sentido e influye directamente de alguna manera en dejar determinadas huellas también, determinados mensajes y misiones que ya nos vienen de alguna manera marcadas desde ese punto. Y luego ya más atrás empezamos a navegar en todos los procesos del transgeneracional, y si nos vamos más allá, en vidas pasadas, lo cual hoy aquí desde luego ya esto es muy grande, ¿no? En realidad abarca mucha información, y a través del transgeneracional, pues lo que sí hacemos es esto, es colocar los datos, como vamos a hacer ahora, si te parece bien. Bueno, y en este caso sí que te doy la palabra para que seas tú el que propongas o el que, bueno, expreses aquí, aportes ese punto que te gustaría hoy poder Trabajar. visualizar y trabajar Perfecto. conjuntamente. Me parece perfecto. Pues, Cristian, gracias a ti igualmente por dedicar este tiempo. Y básicamente a mí lo que me gustaría trabajar es desde que soy pequeñito, siempre he sentido algo muy fuerte con el dinero. Eh, y, y me gustaría trabajar la ruina. Hace años, en un vídeo de YouTube conté un poco, me quebré básicamente, perdí todo lo que tenía. Y, y es un poco lo que me gustaría trabajar. He estado investigando en mi árbol familiar y ha habido ahí como un desenlace de la abuela de la abuela de mi madre. Ahora te contaré con más detalle. Entonces, cuando lo descubrí, haciendo un poquito la investigación, sentí como una liberación importante, algo como que se liberaba dentro de mí. Entonces me gustaría trabajar eso. No sé si eso se puede trabajar, si está bien, si hay que ir a algo más concreto, pero siempre he tenido algo con el dinero, como que no fluía de una forma natural, como que tenía que pelear mucho con él, cosa que ahora pues es totalmente diferente la emoción que tengo sobre el dinero. Pero sí es verdad que como que consideraba que había ahí un bloqueo importante que no venía conmigo. No sé si esto se puede. Sí, sí, a ver, evidentemente de todos los campos, digamos que una persona pues le pueden interesar descubrir en su vida o ver donde hay un bloqueo, pues uno de ellos es en el ámbito evidentemente económico. Económico. Y sí, surgen informaciones muchas veces a través del árbol genealógico. Ahora veremos dónde está ese punto, el cual es, en este caso tú dices que ya has averiguado, porque el proceso de búsqueda muchas veces, es decir, ya no es solo aquí el acompañamiento o el proceso terapéutico, sino el mismo momento en el que tú decides empezar a destapar tarros, ¿no? Y decir, venga, vamos a ver, a mí Cristian me ha dicho, mira, busca información sobre esto y esto y esto, pero hay algunas de esas informaciones que aparecen cuando tú ya estás dando pasos a preguntar cosas que nunca hubieras preguntado a familiares con los que a lo mejor no hubieras hablado, Así y, es. y estás arrancando pues estás de alguna manera destapando y abriendo una serie de lugares donde hay que poner la linterna y ver. Aquí, Y dime, perdona. cambiando también un poco percepciones, porque escuchaste, te dijeron, pensaste que esto fue lo que pasó y cuando realmente indagas, te das cuenta que la versión que tú tenías era totalmente diferente, no era la versión real, era una versión pues
que una abuela cuenta a su nieta o en una nieta pequeñita y esa te la cuenta a ti cuando es mayor. Entonces, al indagar, pues se abrieron algunos botes, algunos tarros interesantes. Y verdad que cuando eso sucedió, ya para ti, como has dicho, ¿no? Fue como de pronto algo que se abre, algo que te recorre el cuerpo, ¿no? Sí, sí, fue una emoción. A ver, también es verdad que con el tema del canal y todas las meditaciones que hago y todas las meditaciones que me aplico, es verdad que estoy cambiando mucho la forma del sentir, ¿no? Pero al escucharlo y al contárselo a mis hermanas, sobre todo, o sea, se me ponía el vello de punta, sentía como una energía atravesaba y salía por el tope de la cabeza, la verdad. Y incluso te escribí un mail que te dije, Cristian, he encontrado esto y ya parece que algo se ha liberado, ¿no? Ujú, Ah, pero bueno, vamos a investigar un poquito a ver por dónde ujú. vamos. Muy bien. Sí, efectivamente, la sensación de liberación es, digamos, procede de ese análisis que tú haces cuando empiezas la búsqueda desde un análisis más racional, más deductivo, pero una persona como tú, por ejemplo, que ya dices que estás practicando una meditación, estás de alguna manera abriendo tu corazón a las experiencias y conectando con la emoción, que es lo que realmente hace que la información llegue y se catalice de otra manera. Mm. Entonces, para ti, al llegar esta información y expresarse de esta manera, entonces luego hay un tercer proceso para, digamos, la toma de conciencia total y el cambio, que es el pasar a la acción en determinadas acciones que deben ser transformadas. Es decir, hay que pasar al plano terrenal todo lo que hemos pasado por el plano mental, por el plano emocional, pasarlo a materializarlo. Y materializarlo ya no solo con acciones, sino muchas veces también eh, gestionando nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. En este caso, la comunicación, cómo yo me comunico en base al dinero, o cuánto pensamiento le dedico al día, Mm. o cuánto realmente puedo yo transformar. Si es una prioridad para mí, cuánto puedo llegar a darme cuenta que, bueno, que es una prioridad ficticia, valorar que es una prioridad que puede llegar a ser ficticia, aunque yo la sienta muy fuertemente dentro mío, pero hasta qué punto esta energía que yo dedico a esa prioridad en tiempo de pensar al día o en dedicación me quita energía de otros campos de mi vida. Así Así que es bueno, un poco, antes de descubrir esto ya llevaba tiempo trabajando con el tema de la abundancia y como no paro de estudiar pues autores, sí es verdad que estaba cambiando un poquito. Primero, analizar las creencias que ya venían en mí, las emociones que tenía reaccionadas sobre el dinero y la abundancia en general, y cómo cambiar también en las meditaciones. Ahora lo que hago es sentirme abundante, sentirme pleno, sentirme lleno, y lo que intento mandarle al campo y lo que hago en este canal para que todo el mundo también es crear una intención, mandarla al campo y que el campo, olvidarte tú y que el campo te... Entonces es verdad que estoy recibiendo fuentes de ingresos que nunca pensé que podía tener de esta forma. Así que yo creo que ya un cambio hay y esto va a ser un poquito la guindita, la guinda del pastel. perfecto. Si se trata de, sobre todo, de mantener de alguna manera, bueno, en base también a la experiencia de poder, bueno, vamos a hacer una pequeña búsqueda, Venga, pero sí que es cierto que yo ya igual te estoy avanzando la explicación posterior de pasa alguna manera. nada. Vamos a ver, mira, lo primero que haremos es apuntar, vale, te vamos a apuntar a ti, en este caso, vale, vamos allá. Tú te llamas Antonio. José, Antonio José. Vale, simplemente nombre compuesto. Dime tu vale. fecha de nacimiento. Vale, entonces tú tienes una pareja que se llama. Y dime su fecha, por favor. ¿Vale? ¿Tenéis dos hijos? Sí. Uno. Vamos naciendo personas con fechas que conllevan una determinada
información, una determinada carga por lo que sea, ¿eh? No tiene por qué ser siempre una carga de reparación en negativo. Es decir, cada fecha es numéricamente un número representativo que viene vinculado a una experiencia espaciotemporal. Es decir, para el inconsciente hay como una memoria que se expresa y se va repitiendo esa fecha por el hecho de que no hay diferencia de si fue en el 81 o fue en el 1700, da igual. Es una fecha en la cual ha habido una determinada información que se ha quedado grabada en el inconsciente y eso es lo que hace que luego haya también una repetición de fechas y vayan a aparecer, ostras, qué casualidad, oye, pues tenemos la misma, oye, y ahora nace este en la fecha de aquel, oye, y nace en la fecha que nos casamos. Y dices, hostia, casualidades no existen. Muy bien, vale, vamos allá. Entonces, como estamos en tu árbol, me vas a decir la fecha de tu padre. Vale, hermanos tuyos, perdona. Tengo 3. Tres. Tú eres Pequeño. el número 3. 4. ¿Conoces? No, no, somos 4. Tengo 3 hermanos, somos 4. Vale. Y yo soy el pequeño. Y tú eres el pequeño. ¿Hubo algún aborto por parte de tu madre también? Sí, Vale, pues hubo... entonces haz una cosa, dime por orden de mayor hasta ti, contándome también los abortos y su posición. Vale. Y a los 3 años llegué yo, que fui bastante poco deseado. O sea, mi madre lloró muchísimo durante todo el embarazo. Que luego, pues evidentemente, cuando nací mi madre me dio todo el amor, pero yo me tiré 8 meses llorando por todo lo que había llorado mi madre. Cuando íbamos a dormir, yo lloraba, lloraba, lloraba. Pero no me he sentido nunca no deseado. Mi madre, de los 4, me quiere muchísimo. No es que diga que me quiere más o menos, pero mi madre me adora y yo la adoro a ella, igual que a mi padre, así que no, puede ser que no fuera deseado, pero no lo he sentido. No sé si esto lo tendría que decir o no, pero... Todo vale. Sí, todo vale. Es importante para averiguar, en este caso, ya que estamos en la búsqueda del campo, digamos, económico, de lo que representa para ti el campo económico, digamos que yo quisiera especificar también, porque tú te has estado, cuando dices yo me trabajo la abundancia, es porque percibes que ahí existe un bloqueo, pero es un bloqueo que representa un peso, una carga, es un miedo porque ya has experimentado una ruina y de alguna manera sientes que te podría volver a pasar, es decir, como que no llegas a merecer esa abundancia o hay algo que te limita. ¿Cuál es exactamente la creencia o el pensamiento en acorde A a ese ver, tema? cuando me arruiné, sí es verdad que sentí la emoción brutal de fracaso, ¿no? De haber fracasado y haber fracasado a lo grande, ¿no? Eso, porque más o menos durante mi infancia yo había gestionado bien el dinero, había ahorrado siempre bien, pero a partir pues de los veintitantos no lo tuve, no le tuve mucho cuidado, como decirlo. No era ahorrador, era más gastador que ahorrador y cuando tenía la empresa, pues la gestión del dinero no lo hice muy bien. Entonces ahí es verdad que hubo un antes y un después, como que llegó un miedo brutal de si si me volvía a arruinar, ¿no? Es como he tomado trabajos o he hecho cosas que no me gustaban simplemente por no verme en situación como la que me vi, ¿no? Pero sí es verdad, aparte de esa emoción atrapada de ese momento mío, yo notaba como que había algo más grande detrás, que no era mío. Un poco, no sé si te lo llegué a contar. Yo hice una terapia de brain spotting y la terapia de brain spotting, que no sé si la conoces, que es con un puntero, básicamente es con un puntero. La persona es una terapia británica de un pavo que investigó que con un puntero en una pared blanca hay un punto fijo en el que tú conectas y te quedas mirando el puntero y a partir de ahí como que no hablas tú y habla más tu subconsciente, ¿no? Entonces
Ahí salieron mucha serie de cosas del pasado, pero básicamente yo desde hace muchísimos años sentía un dolor muy grande en mi pecho, desde siempre, como si algo, como una presión que a veces tenía, ¿no? Eh, en determinados momentos de mi vida, ¿no? Era si me portaba relativamente mal, fiestas, alcohol o otro tipo de historias, sentía como al día siguiente como si me encogieran el pecho, si me cogieran el corazón. Yo no le daba mucha importancia y como era algo que lo había tenido desde siempre, en esa terapia, la terapeuta me llevó hasta ahí y me dijo, ¿qué ves en el corazón? Y dije, parece como si tuviera una mano, es una mano negra. Dice, baja la mano. A ver, entonces yo cuando bajé me encontré a la abuela de mi madre, a la abuela, sí, a la abuela de mi madre, que se llama Mamá María, que ahora te daré. Entonces, cuando yo bajé, ella la noté esto, ya veréis qué hacemos con esto luego. Noté cómo estaba enganchada directamente, ella estaba enganchada, una mujer mayor, enganchada literal en el corazón. La mano dejó de ser negra y dice, vea dónde está. Y luego llegué a una casa con un escalón, había una puerta, ella estaba en una silla de anea. Yo no, evidentemente, yo no conocía a esa bisabuela mía, ni he tenido vista de fotos y tenía como un roete, el pelo blanco, iba de negro y le noté como las piernas arqueadas. Eh, y las manos las tenía como muy, los dedos muy doblados, que eso me recordó a mi abuela. Entonces estaba sentada y lloraba, 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 y ella me dijo, pregúntale por qué llora. Entonces le pregunté por qué lloraba y ella me dijo que sentía muchísimo lo que había hecho, que lloraba por lo que nos había dejado. Entonces le dije, dice, dile que está bien, que ya ha hecho su trabajo, abrázala y déjala irse, ¿no? Entonces yo la abracé, yo no le vi la cara, yo la abracé, bueno, no es que no le viera la cara, no, en la historia esta no la identificaba, yo la abracé y la acompañé a esa puerta en el que se abrió, pues salió como a una luz. Yo volví y íbamos a trabajar otra historia, pero en esa terapia pues había llorado tanto y tal que duró 1 hora y pico y se terminó ahí, ¿no? A partir de ahí, el dolor de pecho no se terminó de ir, pero sí disminuyó mucho la intensidad. Eh, y eso, entonces yo creo que por parte de la familia de mi madre, y ahora te contaré un poco hasta donde lo que averigüé, pues había ahí como un pacto de... Ella se arruinó, esta mujer abusaron de ella, María. mi abuela Mamá María. Sí, no sé si quieres que saltemos y te cuente la historia. Pero, a ver, estamos hablando, esta persona con la que me estás contando que experimentaste esta terapia, pues, este proceso de conciencia, ¿esta persona era María, de la que me estás hablando, la que se No, arruinó? Pero esta es tu bisabuela. exacto. Entonces estamos ya directamente entrando en el tema, estamos entrando ahí. Es que es la historia. Vale, vale, vale. Es que mira, estoy hablando contigo y mira, ya empiezo a... que es lo que te digo, si quieres seguimos averiguando o voy a saco y te cuento. Como te fluye a ti. Tú realmente, Mira, si, tú parece que lo tienes bastante claro y tú diriges. Háblame directamente de María. yo te voy a contar. Básicamente, mi abuelo, el padre de mi madre, que se llama Gabriel, yo no lo conocí, ¿vale? Mi abuela se llama Carmela, yo la conocí, mi abuela pues murió mucho más a los 80 y tantos, que murió cuando yo ya era grande. Y con mi abuela una relación muy buena, pues como era mi abuela, ¿no? En el ámbito de cómo ella era. Ahora si quieres entramos en fechas y estamos en todo. Básicamente yo desde siempre he sentido como una conexión muy grande con mi abuelo, sin haberlo conocido. Como que había algo que me protegía, como que estaba ahí, ¿vale? Em, yo lo buscaba, miraba en sus fotos, he hecho otro tipo de terapias como constelaciones familiares y él ha aparecido en algún momento.
pues le ha parecido y ha dicho lo orgulloso que estaba de mí. Y ha habido como un vínculo muy grande con la parte Espigares, ¿vale? No la parte Molina, la parte Espigares. Total, y voy a contarte un poco lo que pasa con Mamá María. Mamá María tenía su marido, ellos vivían en una zona en aquella época alejados de Granada y básicamente Mamá María era madre de Carmela. Mamá María era madre de Carmela, exactamente. ¿Y el padre se llamaba? El padre se llamaba y el abuelo se llamaba Antonio, el hombre que Uy, se va. ¿Vale? ejercía una función maternal con tu madre, Mamá María. Sí, ya. Vale, mira, te cuento. Él se llamaba Antonio, que esto ahora acabo de caer también un poco en el detalle. Hay bastantes Antonios y hay bastantes, por ejemplo, la mamá de mi abuelo, Gabriel, se llamaba Antonia. Eh, entonces, yo te voy a contar un poco de ese kit y ya tú me dices A luego si... medida, a medida que vas hablando, vas atando cabos y dándote cuenta, ¿no? ¿no? De ahora mismo, claro, darte cuenta que existen tantos Antonios. Desde Oh, luego, mi árbol es increíble. Y lo que José. sí que es interesante, Tony, es lo que decíamos un día, que tú llamándote Tony Molina Espigares, tu proyecto actual, que es un proyecto el cual, bueno, te puede a ti, supongo que tiene una proyección de carácter vocacional, profesional, de cara a un futuro, no es Tony Molina, es Tony Espigares, por Pigares. lo cual ahí hay un punto de reparación directa a la rama madre, que es todo lo que me estás relatando en este caso, toda la información que me estás dando y parece que me vas a dar mucha más, viene directamente de ahí. Así que sí, sigue explicando así como te vaya viniendo la información. Pues básicamente esta mujer vivía en un pueblecito que no voy a entrar, alejada de Granada, ¿vale? Su marido trabajaba en el carbón. Él tenía tierras y lo que hacía era quemar la leña durante 6 meses y bajarse el carbón, ¿vale? Mi bisabuela, Mamá María, tenía diferentes hijos, eh, 4 o 5 hijos. Y una vez que el marido se fue estos 6 meses, cuando volvió, ella estaba embarazada. Y ella estaba embarazada y a él no le cuadraban las fechas y no era de él. ¿Vale? Entonces, por lo que mis familiares me contaron, ella que era muy guapa, ella normalmente trabajaba limpiando en determinadas propiedades y por lo que se ve, no se sabe, pero parece que alguien abusó de ella y luego tuvimos una abuela, una tía, abuela mía, que evidentemente la parte física era totalmente diferente al resto de la familia, ¿no? Cuando mi bisabuelo Antonio se entera, la versión que yo sabía era que él la abandona y la destierra y sin darle tierras, que no es la versión actual. La versión actual es que cuando él se entera, aparte me habían contado que querían matarla, nada de eso. El hombre se entera y le da tanta pena de entender o que la había engañado o tanta vergüenza de que iba a tener un hijo que no era suyo, que el hombre le da las tierras que tenían, se le dice a su hermana Carmela, nombre como de mi abuela, Carmela. Estas son las tierras de Mamá María, de Rosario. Me voy a Sevilla, eh, dáselas para que tenga pues para vivir, porque eran muchos niños, ¿no? Eran 4 o 5 hijos. Esa mujer, Carmela, se lo cuenta a su hijo y el hijo vende las tierras a su cuñado, quedándose el dinero, ¿vale? Entonces mi abuela, pues con muchos hijos, posguerras, guerras, hijos que desaparecen en la guerra, otros en temas de cárceles por bandos de rojos o no rojos y toda la historia, esa mujer sufre muchísimo y lo pasa muy mal
totalmente arruinada, ¿no? Pues intentando, con la ayuda de familiares, intentando salir adelante, ¿vale? Cuando mi tía me cuenta esto, y ahí está el punto donde entré. Es como la ruina que yo pensaba que fue por este hombre que él la abandona, y luego él también sintió muchísima miseria de haber, y por lo que me cuenta mi tía, muchísima pena por haber abandonado a su familia. Él, por lo que se ve o por lo que me dijeron, reconstruyó su familia en Sevilla, pero sí es verdad que sé. Y luego mi tía, contándome más detalles, y me dice, esto ya es un poco rocambolesco, me dijo, cuando esta mujer, esta Carmela, que le había robado todo el dinero a todas las tierras y se había quedado el dinero, cuando esta mujer fallece, que ella vivía en Granada, mi abuela vivía en un pueblecito en la montaña, ella siente como que aparece una mujer de negro en un escalón, en un escalón de la casa de mi abuela, le aparece esta mujer de negro. Y entonces Mamá María le dice a uno de sus hijos, creo que Antonio, otro, le dice, ve a ver qué ha pasado con Carmela, que parece que ha fallecido. Él llegó a Granada y ya la estaban llevando pues para el cementerio. Esto ya es, tú sabes, sí, suposiciones y historias. Entonces ahí yo creo que es donde a mí me resuena que había un poco más, por un lado el abuso que recibió este familiar, y a través del abuso como aparece la ruina, ¿no? O ella percibe la ruina con hay una separación, y como que luego intenté analizar si todo el árbol de abajo había alguna de los familiares que hubiera sobresalido en parte económica, ¿no? Alguien, coño, pues un primo, un tío que es rico, que tiene más dinero, que tiene más propiedades, no te hablo que digas, es multimillonario, pero que, y la verdad que todo el árbol genealógico va justito, que lo mismo es la media española, pero no sé si es coincidencia o casualidad. No, está muy bien. Es que además, en base a lo que decías tú antes, ¿no? Y a lo que decíamos, gracias a esta ya predisposición tuya y a esta apertura de alguna manera a sentir y a tener la necesidad de autoconocerte, de procesar esta información, tú mismo estás relatando la historia y llegando a la vez que relatas a determinadas conclusiones y a determinados atar cabos. Esto es lo más interesante en realidad y es lo que suele pasar cuando hay, sobre todo, motivación. Toda la historia que me cuentas, en realidad, es una historia que para ti lo tienes muy clara, cobra sentido, la forma en la que la explicas es porque realmente no es de, bueno, a lo mejor, bueno, no, es como que tienes muy clara digamos, el orden y la estructura de los sucesos y los detalles. Estamos hablando de cosas de 4 generaciones antes, o sea, lo cual esto ya denota que hay digamos, un encargo transgeneracional que es un encargo directo hacia ti, porque tú tienes hermanas y un hermano, pero tú eres Antonio. Y Antonio es la figura representativa justamente de esa rama del árbol, que seguramente pues también habrá historias, es decir, combinamos la información de una rama del árbol de otra, pero en este caso tú has arrancado a hablar de esa parte de tu árbol genealógico y es ahí donde reside seguramente gran parte de la información que tú necesitas de alguna reparar y mediante acciones que tú estás realizando a lo largo de tu vida, como, digamos, como cabeza de turco, como oveja negra. Entonces ahí estás, en esta generación has aparecido para llevar a cabo un ejercicio de colocar las cosas en su sitio, de comprender, que es lo que estás haciendo ahora, explicándome, ordenando. El simple hecho de estar ya hablando de esto y ordenando la situación y poniendo, como decías, como poniéndose la piel de gallina, ya es algo que estás procesando emocionalmente, por lo cual todo esto ya es un proceso terapéutico, por decirte.
En este caso, bueno, realmente lo importante, es decir, el foco de la consulta, el foco inicial, tienes claro de dónde viene. Puede que también en el árbol, ahora, bueno, posteriormente habría otra pregunta que sería, ¿en la rama de tu padre hubo o ha habido también temas de pérdidas importantes o de, sobre todo de fracasos? Porque yo en realidad me centraría mucho en la sensación de fracaso, porque es una palabra que tú has nombrado cuando describías la emoción que viviste cuando te arruinaste y situaciones que se centren en la sensación de fracaso, ya no solo en cómo uno gestiona o deja de gestionar el dinero, que eso también, pues de alguna manera, ha sido tu necesidad de relacionarte con el dinero, pues como decías, ¿no? Pues con, bueno, creo que no me lo has acabado de explicar, pero yo entiendo que habrás gestionado el dinero de una manera muy, muy en base a hedónica, ¿no? O hedónica o de cara pues, al disfrute y al decir, bueno, no me preocupo por si el dinero está o no está, simplemente lo vivo. ¿Por qué? Pues porque no me importa si eso me va a llevar a mí a una ruina o no. Esa era una época de tu etapa, una etapa de tu vida que no es No la de... pensé, no pensé que llegaría a ese lugar donde llegó con veintitantos años, veintipocos años, una empresa que factura Claro, mucho, ya. no, no piensas que puede pasar eso. Entonces, Mm. exactamente. Bueno, en este caso, mira, centrándonos en el árbol, entonces tú has estado hablando de la rama de la rama del árbol de madre y en este caso pues has estado explicando el foco, probablemente, que es esa pérdida por parte de María del Rosario. María del Rosario ejerció, entiendo, una función, bueno, o sea, es curioso, ¿eh? Porque María del Rosario le llama a su hija Carmela, Su y hija Carmela, que es el nombre de esta mujer, ¿qué es que el nombre de esta mujer? el padre puso Carmela por la hermana, por su hermano le puso. Claro, eso fue una decisión del padre, por lo cual, a ver, el tema es que sea como sea, el nombre Carmela ya no fue cosa de María del Rosario, de tu No, bisabuela, fue cosa del padre. Por lo cual ya eso determina de alguna manera el vínculo afectivo que podría haber entre María del Rosario y Carmela, ¿vale? Porque son todo sutilezas. Sí, es mi hija, no sabemos, no tenemos más datos, podríamos averiguar más. Ahora igual el no nombre procede. también identifica mucho qué trato va a tener ese hijo en función de quién lo decida. Hombre, evidentemente, mira, el vínculo por nombre representa una, digamos que tú estás trayendo a tu vida a esa persona. O sea, hay una representación directa de esa persona en tu vida. Por lo cual, imagínate para María del Rosario tener una hija Que se llame. que tiene una representación directa, sutil. Ella igual dice, no, no, yo la quiero, es mi hija, no lo sabemos, es mi hija, yo la amo con locura, pero en su interior, en su inconsciente, hay un reflejo de lo que representa Carmela, la que la puso en apuros hasta niveles de hacerla arruinarse o sentirse, ahora qué hago yo Claro. con mi vida. Vale, vale, perdona. ¿Cómo se llama tu madre? Es Josefa. ¿Solo Josefa? Josefa. O sea, yo tengo el nombre de mi padre y de mi madre, Antonio José. Muy bien, sí, sí. O sea, que Mm. yo llevo por un poquito por todos lados. Vale. Antonio es tu padre, ¿no? Antonio es mi padre. Claro, tú dirás, no, me llamo Antonio por mi padre, pero bueno. Bueno, eh, mi padre decidió ponerme. Mi padre, el nombre que decidió fue Antonio por mí y José por mi abuelo. sí, en este caso, bueno, pues tu nombre, bueno, primeramente, Venga. mira, vamos a aquí, este es un árbol, realmente es un árbol pues completito, a nivel hay árboles que, sí, hay árboles que suponen una búsqueda muy, muy, digamos, rápida, ¿vale? Y hay otros que son más complejos. ¿Complejos por qué? Pues porque mires donde mires, hay vínculos, mires donde mires, hay relaciones, entonces, digamos que el proceso de búsqueda para comprender lo que está sucediendo pasa por también investigar más y averiguar y dejar a veces que pase el tiempo hasta que te llegan las informaciones de, ostras, es que resulta que mi bisabuela Antonia también vivió una ruina, no lo sabemos, pero puede que
atribuido a los Antonios haya alguna sensación pues relacionada con lo que tú estás viviendo, es decir, con lo que tú a lo mejor estás viviendo o ahora mismo te intriga o necesitas clarificar, que sería, en este caso, claro, bueno, ¿qué me preocupa de tu proceso económico? ¿Qué es lo que ahora más te puede preocupar? Es decir, porque igual vamos a definir bien. No, no, no. Eh, Ahora mismo no me preocupa nada. Sí es verdad que quiero rehacer mi vida en España y la preocupación es lo que no quiero es volverme a ver en la situación que viví, ¿vale? Ahora mismo aquí en el Vale. Reino Unido tengo trabajo, tengo unos ingresos estables, tengo unos ahorros y si salto a otro país, el miedo es que vuelva a repetirse algo que ahora mismo no dejaría que se repitiese, no por nada, porque ya no soy yo, sino soy yo con una familia o es una Con tu familia tribu, conmigo. claro. Efectivamente. Bueno, lo potente yo creo que es toda la historia que me has estado contando, tu vínculo directo con María del Rosario. María del Rosario era madre de Antonio. Antonio, que era su hijo mayor, A ver, aquí la tengo. Vale, entonces estaba Carmela, mi abuela, mayor, José, eh, no tengo el orden, te lo puedo mirar. da José, igual. Antonio, ¿en qué puesto estaba? el tercero tengo aquí. Antonio, que por ejemplo, por lo que me dijeron, era súper inteligente, que enseñaba en la cárcel a leer y por lo que me decían, estaba en el partido que si hubiera, en vez de ganar Franco, en vez de ganar el partido de la parte de Franco, hubiera ganado, hubiera sido como un gobernador o algo, y él también, ahí había mucho tema de político que él también tuvo que dejar, él tuvo también que abandonar la Ujú. casa. El José, que este hombre se perdió en la guerra, no se sabe si lo fusilaron, si lo mataron. O sea, ahí se repite otra vez mi nombre con José, con Antonio se vuelve a repetir, que por lo que se ve o por lo que me dijo mi tía, él no murió o se fue a Málaga. Y luego se vuelve a repetir el nombre con mi tía, Antonia, que es la que no era del mismo padre. Ella se entera que no es del mismo padre cuando se va a casar con los papeles porque el apellido es diferente. Pero ella no indaga. Antonia, además Antonia. Antonia. O sea, Sí, sí, hay crema de coco, como yo digo, repartida y con los nombres. vale. Sí, mira, realmente tú eres un eje, eres un pilar el cual de alguna manera pues está soportando el reflejo de muchas de esas historias. Lo interesante es, tú ya eres muy consciente de todos los detalles, de muchos detalles de las historias de estos personajes, de estos componentes de tu clan familiar. Esto se trata de ir poco a poco ir procesando todos los detalles y todos los datos que tú ya a partir de ahora vayas reconociendo y vayas integrando. Luego te contaré una pequeña práctica terapéutica que puedes realizar. Una de ellas, ya te lo avanzo, es una regresión transgeneracional que tengo además colgada, hago pequeño spoiler, pero es que No, 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 claro que sí. está puesta precisamente en mi canal de YouTube, que es una regresión transgeneracional que te hace de alguna manera entrar en una autohipnosis y entrar dentro del inconsciente familiar, de manera que eres tú, mediante un proceso de cortar vínculos con Mm, esas personas, las cuales tú, pues en tu proceso de interiorización, pondrías delante a todas estas personas con las que tienes vínculo, todas, Antonios, Josés e incluso a María del Rosario, porque le has dado mucho peso a la historia de María del Rosario. ¿Sabemos fechas de María del Rosario? Si lo pudieras averiguar, sería interesante, pues porque bueno, una fecha de finales de mayo podría posiblemente tener una cercanía directa a tu fecha de nacimiento, ok. ¿vale? Porque tú eres del 7 del 6, entonces si simplemente por el hecho de... Yo creo y estoy convencido que hay un vínculo directo, ¿eh? Sea por fecha o sea por... Realmente puede ser por tantas otras cosas. Incluso, fíjate, podría ser por parecido físico. Resulta que
que físicamente, caray, te ven a ti y vemos a María del Rosario, cosas así, aficiones, profesiones, intereses. Hay muchas cosas que nos vinculan a los antepasados y en este caso tú le has dado mucha bola, me has dado mucha información. De ahí ha ido surgiendo todo el resto de historia, que pues hay Antonios, hay Josés, hay historias, hay dramas lo suficientemente importantes como para que representen para ti una posible carga transgeneracional que tú hoy día pues hablas, integras, expresas y luego pues mediante un proceso terapéutico si es la llamada es la llamada del reconocimiento, es la llamada del honrar. Entonces, aquí hay muchas historias que honrar y aquí estás tú, Antonio José, para realizar una honra y llevar a cabo esta representación y esta sanación y liberación de todas esas historias, que ya Que lo tam- estás haciendo. sí, y otra cosa, creo que también que no me llame ni Antonio ni José, que me digan Tony, también hace hueco a como a no querer, a cortar el vínculo, no Muy sé, bien, no sé, totalmente. Sí, como sí, sí. que me niego a, y vamos, es que me llaman Antonio y le digo, no me llames Antonio, me acuerdo en el colegio, por favor, llámame Tony. Muy bien, muy Eh, bien. y Sí, 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 y era perfecto. como, Mira, hay un vídeo precisamente en el que hablo de esto, que es el vídeo de la relación entre los nombres, y es lo que dices tú. En este caso, Tony, tú ya te identificas como Tony, es más, supongo que en tu familia te llamarán todos todo Tony, el mundo me llama Tony, tú no eres Antonio José, para por lo nada. cual, de alguna manera, tú ya no tienes la necesidad directa de desvincularte de un nombre que proyecta tantas referencias de tantas personas y tantas historias. Eso ya es sí, un proceso terapéutico y una manera tú de distanciarte en parte de esos elementos que te vinculan a esa historia, ¿no? Totalmente. Una de las recomendaciones para personas que tienen esa carga con el nombre es esta precisamente. Es decir, Cortarlo. o vas y te cambias el nombre o haces un llamado público a la familia, a los amigos de chicos, chicas, mirad, yo a partir de ahora, por favor, me vais a llamar Tony, porque ya está bien de llamarme Antonio José, porque yo me siento Tony y si no, pues No, bueno, no, en ese caso no, en mi, yo soy Tony yo soy Tony en el trabajo, yo soy Tony en la familia, yo soy Tony. No hay una opción, me acuerdo en el cole o en el instituto, pues que aparecía Antonio, pero y era el primero que le decía, si no le importa, llámeme Tony. muy Era bien, yo ¿ves? el que, Esa es la identificación ya tuya propia, ese es un proceso tuyo ya de desvinculación, es decir, tu inconsciente ya para de alguna manera controlar todo ese posible peso de vínculos ya es de no, yo conservo mi yo me siento Tony, yo conservo mi esencia personal porque realmente te tengo que decir, con todas estas cargas y muchas más historias que no me has contado, aquí hay suficiente concentrado como para que tú hoy día pues no solo me plantearas, oye, es que mira, es una cuestión económica referente a mi ruina lo que quiero aquí plantear, sino que hubiera sido algo mucho más amplio, por decirte que estás muy bien, que identificas muy bien tu yo, identificas muy bien tu posición y eso es lo importante para poder observar, para poderte poner desde una posición de observador y analizar todo lo que ha ocurrido en el árbol y procesarlo de otra manera sin sí, que, o sea, procesarlo de manera que te puedas liberar mucho más fácilmente. Vale, mira, a ver, una pregunta más que a mí me gustaría hacerte, Tony, es la dime. siguiente. Ya hasta ahora, haciendo un pequeño resumen, ¿vale? Hasta ahora, en realidad, el factor que estábamos, por el cual ha iniciado todo, es esa experiencia tuya de una ruina, la sensación de fracaso y la sensación de, bueno, de cómo tú has estado gestionando en aquel momento el dinero. Todo aquello te hace ahora, desde tu perspectiva madura, adulta de jefe de tribu, se llama así jefe de tribu porque, bueno, arquetípicamente arquetípicamente el macho es el que está con la lanza y si viene el león, pues es decir, Sí, bueno, sí, no, sí, no sí. tiene por qué ser tú, igual es Casti, la jefa, pero nos entendemos. En este caso,
tú estás formando una tribu y tienes esa sensación de que pudiera influenciarte otra vez esa emoción, ese suceso, esa experiencia. Bueno, haciendo un resumen, tú mismo has estado hablando y trayendo esta información directo, has ido directo de cabeza al caso de María del Rosario y de ahí surgen todos Antonios, todas las Josés y todas esas historias correlativas a una pérdida. Bueno, la pérdida de María del Rosario es una pérdida lo suficientemente importante como para que, además está relacionada con Antonio porque le sucedió, viene en esta historia, vienen totalmente vinculados el que era su marido y que fue el que le cedería esa tierra, pero que luego esa tierra ella la perdió por causa de Carmela. Y tienes muy clara cuál es la historia, ¿vale? Yo no voy a darle más vueltas a esto. Lo que sí me interesa saber es, y me vuelvo a mucho antes porque has pegado un salto y te has ido a la tercera generación, a la cuarta, perdona, a la tercera. Me interesaría saber cómo vivió Josefa, porque tú has dicho, yo no fui un hijo del todo deseado, ¿vale? Cuando tú ya sabes que fuiste un hijo no deseado, evidentemente asumimos que tu madre te ama y tu madre hoy día evidentemente es una persona que, bueno, todas las madres quieren a sus Muchísimo, hijos a su manera, hay sí. algunas que igual no tanto, pero eso ya son casos graves y llevan a otro tipo de proceso terapéutico, pero en este caso, bueno, tú reconoces que ahí sucedió algo que no es deseado. Y yo quisiera saber las causas de por qué no es deseado. Quisiera saber si hay detrás de eso alguna causa Económica, ¿no? de carácter económico, si fue realmente, si Josefa tuvo, mediante su mensaje de ruina, si, cómo enlaza Josefa tener un hijo que se llama Antonio, pero no se llama Antonio por su abuelo, se llama Antonio por su marido, Sí. por lo cual no tiene más narices que tener un hijo que se llame Antonio y José, que No ya por trae todo, ella, sino por mi muy bien, y abuelo. por ella, exactamente, y trayendo todo este reflejo, sino que además ella, ¿en qué tesitura emocional se encuentra cuando tú naces en este ámbito? Te cuento. Básicamente mi padre ha sido frutero, ¿vale? Toda la vida. Frutero te hablo pues desde muy jovencito de vender en la calle. No ni siquiera en tener un puesto donde vender. Cuando nace mi hermano Dani, te abro ya, imagínate Paula, Celia, Dani, mi padre alquila un sitio físico para vender, pero él vendía en la calle fruta, era frutero. Entonces, la parte económica familiar tampoco es que sea súper abundante. Cuando mi madre descubre que está embarazada, nuevamente, pues se le cae el mundo encima por diferentes motivos. Uno, porque su vida no era primero, su vida no era la que ella soñó que iba a ser. Trabajaba para un hombre, ¿cómo decirte? Mi padre es muy campechano, le gusta mucho el campo, le gusta mucho la naturaleza, le gusta mucho andar, le gustaba, ahora no anda porque no puede el pobre, pero le gustaba mucho ir el domingo a andar. Y mi madre era, pues, ¿cómo decirte? Le encantaba la ciudad, le encantaba los bailes, los restaurantes, pues otro tipo de vida. Entonces mi madre se casa por mi padre, no, se casa sobre todo para salir de su casa, muy enamorada de mi padre, pero mi madre tenía a mi abuelo, que era como un dictador. No hagas esto a las 9 aquí tal, ¿no? Ese es mi abuelo Gabriel. Entonces mi madre se casa muy jovencita para salir de su casa. Llega Paula, a los 20 meses llega Celia, llega el aborto, llega Dani a los 3 años. Y más o menos mi madre en toda la juventud pues tenía muchas depresiones por no estar viviendo la vida deseada, ¿no? Y tampoco afrontarla o aceptarla.
Es verdad que cuando ella ya tenía depresiones antes de conocer a mi padre, eh, pero al conocer a mi padre, pues bueno, se agravan un poco. Lo que pasa que con tanto niño no te da lugar a estar tan triste, porque tienes que ponerte a las pilas porque no hay opción, ¿no? Eh, Total, mi madre, cuando se entera de que se queda embarazada, ella pegaba a mi padre, que me lo contó, pegaba por la noche dormida, porque mi madre tenía facilidad de quedarse embarazada, o eso decía mi madre, ¿no? Dice, yo le veía los calzoncillos a tu padre y me quedaba embarazada. Entonces ella me contaba que le pegaba a mi padre se despertaba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, cariño? Y, nada, nada, duérmete, duérmete. Entonces ella llora mucho cuando se entera de que está embarazada, ¿vale? El embarazo fluye, yo nazco y ella cuando yo nazco se enamora de mí, literalmente, ¿no? Somos 4 y mi madre me adora. Y me ha adorado y yo la he adorado a ella desde que nací. Tenemos un vínculo muy especial, soy como su chico, ella tenía una frase que decía, me voy de la casa con mi chico, cojo las maletas y me voy con mi chico. Eso lo hemos escuchado en mi infancia desde siempre, así que porque yo también la he querido mucho, he sido un niño relativamente muy bueno, muy cariñoso, le he ayudado, una serie de, pues le he hecho que su vida, mis hermanas eran más traviesas, pues niños, ¿no? Que un poquito que le centre un poquito, El ¿vale? tiro. A lo que íbamos. Mira, por toda la información que me has dado, es evidente que de alguna manera tu padre, o sea, realmente a tu madre se lleva ese impacto emocional cuando sabe que está embarazada. Pero la intención de tu padre también es llamarle Antonio, por de alguna manera ampliar y multiplicar, es como entregarle, eso es lo que yo estoy de alguna manera percibiendo, que tú podrías decirme, oye, mira, no es así, porque tengo esta y esta evidencia. Pero de alguna manera tu padre entrega a otro Antonio, a tu madre, que será su chico, el niño de sus ojos, será mi niño. Ese mi niño es el que luego también va a vivir. Tú has vivido y has reparado de tu madre todo lo que ella no podía ir a la ciudad, a los cinos, a los restaurantes, lo has hecho tú en cómo gestionabas el dinero en tu periodo, me parece que era en Brasil, me comentaste, No, y cuando tenía empresa. y No, en cuando tenías Brasil una no empresa. viví una abundancia. Antes de yo irme a Brasil es cuando quiebro y ahí yo tengo empresa como 8 años y yo he vivido, he hecho, he viajado, he hecho lo que he querido. O hice. Claro, realmente todo eso que tú has podido experimentar y has vivido es lo que no ha podido experimentar Josefa. ¿Me explico? Tú, por favor, lo que pasa es que yo quisiera ahondar en la sensación de Josefa, Ok. ¿vale? Quisiera ahondar en la sensación, o sea, el panorama, el escenario que tú me relatas es un escenario muy claro. O sea, aquí, evidentemente, aquí Josefa tiene hijos y es fértil. Es muy fértil y tiene miedo de ir teniendo más hijos. Y claro, y tiene a Antonio, su pareja, que, bueno, económicamente tampoco sabemos hasta qué punto nos dará su trabajo de cara a poder mantener toda la tribu. Por lo cual, el miedo a si vamos a poder sostener toda la alimentación de la tribu existe en el momento en que me he quedado embarazada. Me cachis la mar, y ahora ya ese miedo se agranda, ¿no? Cuando tú naciste. Bueno, ya eso es una imprenta, ¿vale? Digamos que eso forma parte de lo que decíamos que se llama el proyecto sentido, que representa una, es decir, normalmente, en este caso, su consciente no, pero su inconsciente sabe cuándo ha quedado, cuándo ha concebido. Por lo cual, ella luego es consciente y genera toda una emoción que conecta con el cuerpo y vive ese miedo, y eso es como una onda vibracional que llega de alguna manera a impregnar pues, a ti, que estás ahí, que acabas de ser Al feto. fecundado, estás en tu proceso y ya estás absorbiendo esas vibraciones de esa emoción y ese mensaje de no puede ser, no estoy segura, me cago en, esto no debería ser así, etc, etc, etc. ¿Por qué? Pues probablemente, podría haber más motivos, pero probablemente porque hay
una necesidad de que, bueno, no va a haber para todos, no va a haber para todos y tal. Bueno, luego, en este caso, bueno, tú naces y representa lo que representa. Eres Antonio y Antonio es mi niño y mi niño va a vivir determinadas cosas que yo no he podido vivir y además se llama como yo, bueno, en fin, y llevas todo ese eje central de información de todo, de todas las personas y las figuras que hemos estado comentando. Dime, por favor, las fechas de Josefa, que no las hemos tenido hasta ahora. De tu madre, para tu madre es muy importante esto, lo que estamos diciendo. Tu figura es, de alguna manera, es una oportunidad nueva para ella, es un renacer para ella. Tú vas a experimentar y vas a poder vivir y revivir lo que yo no he podido vivir en mi vida, o vas a, digamos, a mostrarme la cara evolucionada de mí misma. ¿Me estoy explicando? De una forma de subconsciente, ¿no? No que No es consciente, no, no, no. eso. Ella, todo esto es digamos, son mecanismos que se reflejan por nombre y por fecha. Ok, Pero además, ella, ¿cómo te lo va a demostrar eso? Cuando dice, mi niño, yo a mi niño me lo llevo. Tú para ella eres eso, eres un doble. Eres un doble en todos los aspectos, eres una representación de ella y una manera de transformar, evolucionar y liberar. Es decir, ella también, de alguna manera, tiene que haber ahí ella es inconscientemente, ella percibe que tú eres el eje de todo un cambio en su árbol genealógico. Pero bueno, lo importante aquí es que, bueno, ya lo hemos dicho todo en realidad, lo hemos dicho todo. Lo hemos dicho todo en términos de, eres consciente de cuál es el panorama familiar, has ido directo al punto que es donde está, digamos, el bombazo emocional más gordo que ha generado la onda expansiva que llega hasta ti y tú de alguna manera te encargas de captar pues, las historias de los Antonios, las historias de los Josés, de Josefa y de ambas ramas, porque además, bueno, claro, es que tu abuelo se llama José, tu padre se llama Antonio, es decir, ahí estás tú, llevando toda esta información. El proceso terapéutico para esto no es otro que el que ya estás haciendo. Ordenar cada uno en su sitio, sentir que tú eres Tony, que tienes una vida independiente y que realmente te puedes distanciar de las historias que no te corresponde vivir ni experimentar a ti. Eso ya es el primer paso, que es lo que ya estás llevando a cabo. También, evidentemente, aparte de lo del nombre, de sentirte identificado con Tony, es todo el recorrido que tú ya llevas terapéutico, es decir, tú no has, tu inquietud por progresar, por evolucionar, por de alguna manera reordenar todo esto que sucede aquí, no ha cesado. Has estado pim pam moviendo hilos, bueno, pasando por tus etapas como todos en nuestra generación de sumergirte en las oscuridades y pasar por determinado, es decir, experimentar la oscuridad para luego ver la luz y todo eso forma parte del autoconocimiento, pero pasando procesos terapéuticos para ir ordenando, y hoy, en tu momento, pues de tu edad, el mid-age crisis, que se dice la crisis de los 40 en la que estamos, bueno, yo no estoy, pero vamos, yo creo que tú tampoco, pero son cosas que ocurren, que tú tengas esa inquietud ahora por decir, oye, yo en este punto no me puedo permitir que la vida me dé un vuelco y me pase como me pasó en aquel momento, con aquella ruina, no me lo puedo permitir bajo ningún concepto, por lo cual este es el tema que yo necesito comprender y ordenar. Bueno, lo estás haciendo, lo estás haciendo, lo estás haciendo de forma natural. ¿Cómo? Mira, empezando un nuevo proyecto que se llama Tony Espigares, no se llama Tony Molina. Tony Espigares tú estás ya de alguna manera honrando el clan Espigares diciendo, chicos, voy a hacer este proyecto. Es un proyecto que de momento me va muy bien porque yo he arrancado como un experimento y la cosa se ha disparado. Eso significa que esto tiene futuro, esto tiene mucha proyección y yo realmente voy a estar pudiendo mantener un estilo de vida que correlacione mi pasión vocacional de poder entregar al mundo lo que yo vivo y eso que me junto a pues un recurso económico equilibrado para poder sostener mi vida y no sufrir con estos, digamos, diferentes formas de yo integrar recursos económicos en mi vida, no sufrir o pues poder volver a sufrir una crisis como me ocurrió. Por lo cual, estamos en la línea. Estás en la línea de reparación. Ahora bien,
Más procesos terapéuticos, me dices que has pasado por constelaciones familiares, perfecto, has ido trabajando puntos determinados. Bueno, aquí yo te recomendaría, como decíamos antes, que cojas dentro de tus meditaciones, puedes hacerlo mediante una regresión como la que te ofrezco en mi canal, o Vale. puedes hacerlo simplemente en una meditación que tú construyas, en la que visualices el panorama familiar, las figuras más representativas vinculadas contigo, Antonios, Josés, María del Rosario, las personas de las cuales hemos estado hablando, y sin darle más vueltas a la historia, hagas como si los pusieras en un escenario, y tú están ahí en platea y tú te pones encima del escenario y les comunicas, vamos a ver, yo soy Tony, muchas gracias, es decir, todo un proceso de agradecimiento, de reconocimiento, Sí, de tú estás en tu sitio, vosotros habéis vivido vuestra historia y ahora me voy a me encargar de toca la vivir mía. la mía sin dejarme influenciar por las posibles repercusiones que vosotros habéis experimentado. Por lo cual, en cuanto acabe esta función y esta exposición, os libero y os dejo en el lugar que os corresponde y yo permaneceré en mi sitio y en mi propio yo, en mi propia esencia, encarando, enfocando la vida tal como yo siento que la tengo que encarar como Tony. Genial. Ese es el mayor que tú ya probablemente puedes hacer por tu cuenta con una hipnosis regresiva transgeneracional o con una carta de duelo. Esa es otra herramienta muy Opción. terapéutica, muy potente, en la cual lo mismo que te he dicho que podrías hacer exponiéndolo públicamente, imaginando a todo el panorama familiar delante, tú expones por escrito, que además tiene mucho poder cuando tú estás ya transformando algo del inconsciente, lo estás llevando a un papel, y es un papel el cual te lleva pues, a redactar todo esto que estábamos diciendo, y al final pues puedes perfectamente liberarte de esta carta. Oye, muchas gracias, esta carta ya ha hecho su función, me libero, la quemo, la entierro o como sientas. Hay quien la quiere quemar, hay quien la quiere enterrar, esto ya es una intuición tuya de cómo tienes que procesar La esto, quemo. como si la pones en el mar y la dejas que se vaya para adentro. A ver, cada uno con lo suyo. Aquí lo que estamos es poniendo orden, hablando de esta historia, y yo estoy convencido que tú estás muy avanzado en tu proceso de autoconocimiento en este campo en fin, que estoy contento de haber podido colaborar un poquito más contigo y cuando quieras estoy disponible. Repetimos. Pues Cristian, te quiero dar las gracias por, por escucharme, por, por ayudarme y esperemos que este vídeo ayude también a otros. En los comentarios dejaré toda la información tuya de manera que sea fácil que te encuentren, que seguro que habrá mucha gente que tendrá curiosidad de ver su árbol genealógico y ver qué secretos o qué bloqueos o qué pactos tiene con sus familiares. Sí es verdad que yo llevo haciendo un trabajo propio por algo de tiempo, pero el, el hablar contigo hace semanas me ayudó a seguir indagando y me ayudó a seguir descubriendo cosas que creo que han sido claves y a ver lo que nos depara la vida. Haré las dos cosas, los abrazaré, los dejaré y hablaré con ellos y haré también la carta de duelo y creo que la quemaré, que es lo que me resuena. Y muchísimas gracias. De algo que supuestamente iba a ser rápido, llevamos más de 2 horas a ver cómo resumimos esto. Y, y nos vemos en la siguiente. Así que despedimos el vídeo. Muchas gracias a ti por la oportunidad.